Ya estamos. A ver, yo entro en la hierba aquí en... Pero yo no, este ya. La tercera vez ya Ángel le mandaba mensajes con un móvil que cuando se estaba despierto no asistía y le quedaba un mensaje en el contestador que decía que tenía, se llamaba fulanito de y al final llamé bien el número. Siéntese bien. Así que nada, ya estamos. Puedo intentar el micrófono. La máquina parece que no. Me decía, recibirá un SMS. Y según estaba ya en la cola de Luca, me llega el SMS. 3/4 de la vez de la noche. Ya está. Así que el teléfono que pusieron nuevo es el 5400. Sí, pero ese no fue bueno. Sí, ese sí. El que había. Yo llamé Facebook o el nombre. Bien, Y el PowerPoint lo aportaste y eso sigue por ahí. Y esto no lleva. ¿Vale? Si aportaste el PowerPoint, consigues el PowerPoint. Está en una película. En el WhatsApp. yo los tengo aquí. No, yo solo tengo las fusiones. Y pusisteis a discutir de algunas jornadas y Ya lo tiene. Está mostrando, ya, lo está mostrando. no era la Bueno, buenas tardes a todos y todas, bien llegados y bien llegadas a la guerra. Hoy visítenos la asociación de los mascaritos, la mascarada que se recuperó aquí en el año 2017, aquí en Uvieu. Voy a hacer un poco de introducción, bueno, para la gente que no sepa el mundo de los mascaraes, el qué y por qué, y una pequeña presentación también de la asociación, pero bueno, que no quiero quitar el protagonismo y ya os hablaré. Les mascaraes y un ritual, son rituales ya de la época prerrománica. Coincide más o menos cuando el solsticio de Adviento, de invierno, el 21 de Adviento, hasta más o menos hasta el Androsio. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis que hay es que los antiguos, el 25 de Adviento, hacían un culto al sol. El culto al sol y es símbolo de fertilidad. Tenía carácter sexual. Y ya luego en el siglo IV la Iglesia
afitó la fecha de Navidad como el nacimiento del niño Jesús, ¿no? ¿Por qué les mascaráis? Bueno, les mascaráis en una época en la que el ganado se recuelle, los días son cortos, son como más murnios, más tristes, la xente recuelle para casa tamén, hai que aprovisarse para el invierno, les matances. El significado de les mascaráis, pues la xente entrosábase con lo que tenía por casa, bueno, hay máscaras que tienen personajes simbólicos de esa máscara nada más, hay los que son muy comunes entre los mascaráis a nivel europeo. Purificaba a los pueblos aportando los males de ella, propiciaba la fertilidad de los campos, de los ganados y de los seres humanos, como puede ser el lanzar la ceniza, y un símbolo de fertilidad. Y yo también, hay muchas máscaras que son también un rito de paso a la etapa de adulto, como puede ser el guirria, ¿no? El guirria en San Joan de Beleño, en Pouga, que va dando un beso a les moces solteres y un soltero adolescente del pueblo. Bueno, la Asociación Cultural de Mascaritos de Uvieu nació en el 2017 para rescatar al antiguo antroxo que salía del concello desde al menos el siglo XVIII, hasta entramos del siglo XX. O sea, salió hasta la República, la Segunda República, ¿no? En 1716, una orden municipal aquí en el concello de Uvieu dicta, por orden real, acuerden poner coto al antroxo, una costumbre de vestir antroxaos traía de naciones diferentes y que una ofensa a la majestad divina. L'antroxo tradicional de Uvieu era una mascarada urbana y entababa el sábado frisolero, continuaba con el domingo del gordo o domingo lardero, lunes gordo y martes de antroxo. Yo, como personaje, los más típicos era la destrozona y el personaje con la escoba, y era un home antroxado de viejo con un gran escobón para escorrer a la xente, ya entonaba coples contra las autoridades en la plaza concello del ayuntamiento. Más personajes tienen niñeros, soldados, l'oso y el amo. L'oso y el amo pues, son personajes también típicos de los mascaraes, los ensabanaos, el cura del llaño colorado, que son también otros personajes típicos, y los ciegos, les murgues y les compases. Entonces, bueno, damos paso ya a que nos explique un poquillín de qué va esta mascarada, de que lo sabrán ellos mejor, mucho más que yo, y esperemos que esté muy prestoso. Mucho para la catedral. No sé, no veo nada. Estamos en el postigo, ¿no? Ya estamos en el postigo. Ay, Bueno, venga, aquí por favor. llegamos hoy todos. Bueno. Bien, estamos ya
en la hierba. Y vamos a presentar esta mascarada, que lleva una mascarada carballola, que lleva la mascarada de Ubieu. Esta mascarada lleva una mascarada urbana o semiurbana, porque nació entre los gatos de forno de esta ciudad. Ubieu, ya voy a corregir un poco de algo que se dijo aquí, que sentí un poco de la que venía, que ya veníamos del siglo XVIII. Ya veréis que un poco en antes, casi de cuando quemó la ciudad allá por el siglo XVI. Entonces, sabíase que en las villas y ciudades asturianas facíase estos mascaraes de invierno. Y estos mascaraes de invierno tienen tradición que se puede conservar como aquí, en este guapa cuadro que lleva de Díaz de Orosia, al lado de la catedral. Pero esto está pintado de invención. Y aquí puede verse un poco de algunos de los mascaraes que ya estaban recuperándose en este siglo XX. En este siglo XX teníamos ya, primero vamos a citar los Hidros y Comedias de Valdesoto, teníamos también, aunque no tengan aquí, los zamarrones de Chena, teníamos también el Guirria. Básicamente esos son los que se caltuvieron en el siglo XX y después en el siglo ya XXI empezaron a recuperarse os Reixes de Valledor, los guinaldeiros y los aguinaldeiros de San Xoán de Villapañada. También los mascaraos de la Villa y los mascaritos de Ubieu. Hay otros que se escalecieron, hay otros que saben vos que existían ahí, como eran los barbancos de Caso, o los guirrios. Los guirrios ya estaban por toda la zona de la cuenca, especialmente por la zona de la cuenca de Aviana, Jiménez. Por ahí perdiéronse un poco. Bueno, ya es el tiempo en que estos mascaraes ya empiecen a correr por el mundo. Y es el tiempo de los aguinaldos o aguilandos. Aquí están los aguinalderos de Piroña, en esta siemelia que lle de Modesto Montoto, de 1915. Bueno, pues estas mascaraes que van haciendo, van pidiendo perescases, van pidiendo un aguinaldo, pidiendo lo que lle un donativo, un dalgo que se da precisamente en esos cases que están pesyaes por el tiempo del invierno, pues entonces pícase a esos cases, pícase a esos espacios y allí pues salen los primeros cosas de la matanza, unos choricinos, o lo que quieren los dulces que se daban en estas fechas. En el Antrosio va a ser exactamente igual. Las primeras noticias que tenemos, o que sabíamos que teníamos, del Antrosio de Ubieu no correspondían exactamente al Antrosio, sino que a través de lo que quieren los archivos municipales citábase precisamente el corpus. Muchos de estos mascaraes no solo viven del tiempo este que entama en lo que llamamos el Samain, el tiempo del cambio de la luz, o este momento que ya es Santa Lucía, cuando sabéis, vengo a la noche y crece el día, pasaba también el ciclo de Navidad, el de los inocentes, que también era importante, seguía también con el ciclo de los reyes, de hecho, lo que llena la cabalgata de reyes no es más que una mascarada que está cristianizado y está, bueno, pues, hecho ya una comedia
afalladiza ya para la iglesia. Y seguía ya con les Candelaries y San Blas, seguían les fiestes a empatar con el tiempo del antrosio. Con el tiempo del antrosio, facíase el antrosio, llegaba después la cuaresma, algunos de estos mascaráis, como vamos a ver, partían la cuaresma. Había también la cuaresma de los 40 días de ayuno y abstinencia, y era muy largo para desear de correr folicia, y entonces volvía otra vez a partirse la cuaresma, y llegaba todo esto hasta el Corpus, hasta pasaba San Juan, y llegaba hasta el tiempo del Corpus Christi. Bueno, pues ahí aparece un poco una referencia en Oviedo en 1671 al Corpus, a los mascaráis del Corpus. Y creíamos que era eso lo más antiguo que se conocía de Oviedo, pero 100 años antes ya cita Tirso de Avilés, un canónigo de la Catedral de Oviedo, cita una cosa que llama regocijos. Regocijos que se faen cuando nació el príncipe, un príncipe de Asturias en esos años y tal, y cita una cosa importante, lo que llenen las cofradíes, aquí conocemos la de los alfayates, pero había muchas otras cofradíes de gremios de la ciudad, pues esos facían estos mascaráis. Y facían estos mascaráis también con carros triunfales, con carroces, que en el fondo eran carros que revestían y hacían un poco medios. La palabra carnaval tiene mucho que ver también con el carros navalis. Entonces, revestíase, a veces simplemente con ramos y con otras cosas y tal, y hacíase comedia encima del carro o alrededor. Encima del carro a veces tocabanse y ven también carros tocando músicos, etc. Entonces, bueno, pues ahí tenemos uno de ellos que en ese tiempo salieron hasta varios carros, salían. Bueno, pues uno de ellos, por ejemplo, y el de los carniceros, que ahí cuenta cómo hicieron una comedia donde viven unos salvajes tirando del carro, después con tripes viven haciendo lo que decían como príapos, o sea, hacían unos collones curiosos, y entonces iba uno partiendo tasajos de príapos y viven haciendo comedia, decían hombres antroseados de mujeres, diciendo que ellos los dieran bien pesado y más grande porque aquello no ellos valía. Entonces allí un poco, y la comedia hacía la risión de la siente. Estamos hablando entonces de una comedia de antrosio alrededor de una carroza. Por lo tanto, cuando vemos, y una teoría que yo tengo, cuando vemos los hidros y las comedias, y ahora acaba de ser bien de interés cultural, habrá que añadir también otro concepto que tienen en Valdesoto, que hay como una reliquia histórica, que son los carroces. Los carroces formaban parte de esta transformación, especialmente en las zonas urbanas. Y es decir, vamos a ver cómo en la ciudad de Oviedo no solamente había mascaráis en el pueblo llano, sino que además todas las clases sociales y especialmente también la aristocracia participaba de ello. Aquí tenemos el Museo de Bellas Artes de Asturias, que está ahí en la calle Santana, y vemos lo que es el escudo del Palacio de Velarde. Bueno, pues eso que tenemos ahí, no sé si lo veis aquí abajo, veis el escudo, pero debajo veis 4 personajes que van haciendo claramente una mascarada. Porque esto hay que llevarlo no en plano, como una panoplia, sino que tenéis que verlo como una carroza de San Mateo. Tenéis que verlo en 3 planos. Uno, la de los personajes que van delante, antroseando y haciendo la comedia. Otro, el personaje de abajo, esa cabeza que hay ahí, un mascarón de proa del carro triunfal. Y después, atrás, viene el escudo de la familia y detrás vienen toda esa panoplia de los grifos o los hábiles que tienen ahí, o los elementos militares. Por lo tanto, sábese también que hasta el siglo XIX esta casa tenía no solamente lo que es la piedra llabrada, esto ya en 1770, no solamente la piedra llabrada, sino que también sacaban telones pintados, porque en el Corpus veis que andan sacándose banderones, lo de la banderona española y muy posterior, ya de Isabel II.
Penantes lo que se sacaban eran teles pintaes o colches de cama o elementos decorativos de ese tipo que se sacaban a los balcones. Bueno, pues aquí tenemos una cosa para que veáis lo que lle la comparación de un apóstol, uno de esos personajes que podía ser probablemente el apóstol San Mateo y Allao Santa Olaya, y lo que lle también otro apóstol de les dances de moros y cristianos. Veis que lle un personaje que lleva una máscara. Pero lle que además una de esas máscaras de los comparsas del Corpus, que tuvimos la oportunidad de convivir con ellos en Lisboa, pues llegan a Laurín de la Torre, que son los apóstoles armados y radiches del Corpus. Y son precisamente apóstoles que van acompañados de soldados y de otros personajes que van ahí como galanes o madames, etc. Va también el tema del carro. Los carros a veces hicieronse también para pasear la propia custodia del Corpus. Este de abajo y el carro triunfal del Corpus que se conserva en la Catedral de Toledo. Pero al lado pongo lo que lle otro carro triunfal que formó parte en piedra también y es contemporáneo de ese escudo, que lle nada menos que la Cibeles o la otra fonte que lle la de Neptuno. Esos elementos fechos en la época de Carlos V, entonces, dase una circunstancia que lle que los carros formaban parte de esa comedia. Hay una reproducción aquí de lo que podía ser la mascarada del Corpus, fecha por Yayoi Kawamura, y fala de cómo habría un toro, que además después hacían la rifa de ese toro, iba un toro enmaromado, y ven unos paisanos pues con los cuerdes sujetándolo, viven los gaiteros, alantre también, los danzantes también, el coro de danzantes, y detrás iba el carro de la tarasca. O sea, iba un carro con una tarasca y había incluso también el tarasquín, otro tal, y después había gigantes y cabezudos, y iban también en procesión todos los personajes de esa cosa. Esto y el Corpus en la calle, la del Campillín, la calle, ¿cuál? Castañaga, la calle Castañaga del Campillín, que no se ve ahora así porque toda esta manzana que se ve ahí no existe, eso ya llega el campo ahora mismo. Pero bueno, esta calle que era del siglo XIX, ves un poco la importancia que tenía ese Corpus en eso. Y vemos también lo que lle en una carroza de carnaval de los años 30 en Oviedo, una carroza de chocolates y achicories que casualmente hizo una tabasca. Esos carroces, por ejemplo, a veces no lleven más que carros del país enramados. Cuando vayáis ahora al día 26 y que salen los de Villapañada, veréis que vamos en tractores. Bueno, el tractor lle una evolución, porque lo que se hacía lle que se corría en carros. Se movían estos mascaráis y estos comediantes movíanse arriba de los carros. Por eso van ahí sobre ellos. Los gigantes siempre tuvieron una tradición importante en muchas de estas ciudades. Y sabemos que en el siglo XVII tenía Oviedo 17 gigantes, no los tiene ahora. Restaban los a otras ciudades, etc. Esto ya en 1910. O los que yo conocí de neno, que son fechos ahí los reyes, estos desaparecieron no sé cuándo, pero eran los que había cuando ya éramos críos. Toda la chavalería corriendo alrededor. Otra tradición que se perdió del Corpus en Oviedo y la rifa del castrón, la rifa del carnero. En algunos otros sitios sabéis que lle la rifa la siata la rifa. Bueno, pues esto y otra de las tradiciones. Y además, estos mascaráis facían comedia. Igual que los siglos faen la comedia, pues estos mascaráis que viven en los carros o viven tal, facían la comedia y facían lo que llamaban les mosigangues. Entonces, les mosigangues quieren comedias, a veces hicieronse tan populares en el siglo XVII y XVIII que llegó a haber escritores que hicieron comedias. O sea, sabemos que Calderón de la Barca escribió autos sacramentales, sí, escribían autos sacramentales para la iglesia, pero también escribió mosigangues, porque ellos escribían para quien los pagaban.
Y entonces había afición a estos moxigangues en las ciudades, en los concellos. También empezó a aficionarse mucho la iglesia. Curiosamente, los jesuitas y otros cures aficionáronse tanto a estos moxigangues que, aunque lo hacían a lo divino, tienen también de risa y tal, y llevaronles incluso a América. O sea que todo esto forma parte de esa obediencia. Y entonces, los restos que queden de esos moxigangues son los que dan los personajes del Antros. Estos personajes que vemos que son típicos en todos, que son el viejo y la vieja, el médico, los soldados, el galán y la madama. Fijaros que la palabra galán ya la tenemos asociada al teatro como personaje principal. Y también esos carroces no llenen solamente carroces grandemente decorativos, a veces llenen carroces simplemente populares, como por ejemplo los combates de Don Carnal y Doña Cuaresma, como esta de Bruegel, pues resulta que están hechos con arriba de un tonel. Pues mirad, oísteis hablar de Pepe Botella, ¿no? Pues no llegue tanto porque el famoso José I fuera borrachín, sino porque sufrió lo que fue una mascarada o una serie de mascaradas que se hicieron como rey del Antros. Como ahora podíamos hacer, porque tienen todos los papeletes, paselo, un rey del Antros y el rey emérito, pues entonces salió de aquella, de 1808, etcétera, pues hízose famoso les mascaradas de Antrosio y representaban al famoso rey en riba de un tonel y tirado ahí por una serie de personajes, etc. Todo eso y era lo que se hacía la comedia, y todavía en algunos sitios, como por ejemplo en Aragón, faense estos moxigangues en la Plaza del Pueblo. Bueno, esto ya es lo que sabemos del Antrosio en esos años. Y es decir, estamos hablando de una mascarada urbana, pero que tiene dos partes. Ya casi desde el inicio, estamos hablando de la Edad Media hasta donde conocemos, que de las noticias más antiguas ya son ya del Renacimiento. Pensáis que la ciudad de Oviedo quemó un día de Navidad de 1521 y a partir de ahí sabemos que la tradición era doble. De un lado celebraban estos bailes y estas músicas y estas historias oficialmente, y también el pueblo. Y a veces coincidían, porque a veces oficialmente hacíase grandes espectáculos para el pueblo, pero siempre de cartón piedra, siempre con los carroces de carnavalesques. Y después, ya en el siglo XIX y XX, ya todo esto empieza a decaer. Ese libro de Oviedo, Fermín Canella, ya fala como aquellos personajes que, por cierto, fala mal de ellos, esos personajes como la Destrofona y otros personajes vulgares, ya salían poco, pero que ya en el siglo XIX empiezan a aparecer otros que faen los estudiantes de la universidad, que saquen estudiantines, otros personajes que, como los obreros de la fábrica de armes, o los modistes, etcétera, saquen otro tipo de personajes ya más afalladizos al gusto burgués. Y entonces hay un entemecimiento, de manera que entonces hay un arrequeseamiento de lo que lle la mascarada popular a los barrios y a los pueblos de la Rodalada, y empiecen a aparecer los desfiles de carnaval ya en la Cayuría, y empiecen a aparecer también lo que son los bailes de carnaval burgués. Y sabemos que solamente se juntaban al final de lo que llega el entierro de la sardina, juntábense los últimos señoritos borrachos y los últimos trasnochadores de tal, el vino y la sidra ya hacía ya amistades interclasistas, y podían se unirse un poco estos mascarades. Hay una influencia también en todos estos carnavales que lleva la influencia francesa, pero cuando estamos hablando del carnaval de Venecia o del carnaval de Niza, etc., en el fondo son todo carnavales populares que se hicieron al gusto de la burguesía.
O sea, que la burguesía aficionóse a estos, se aburguesaron y tal. Hasta tal punto que, por ejemplo, sabemos que en Urieu, en los años 20, por ejemplo, pues había círculos obreros. Había, pues, Ateneo Obrero, o había círculos obreros o comunistas, tal, que hacían bailes de carnaval. Y eso interesóme mucho, pero sabemos, incluso por xente como Felipa del Río, otra xente que, bueno, conoció esos bailes y tal, donde pensáis que Aida de la Fuente, llámase Aida de la Fuente, porque el padre de Aida y era pintor decorador del Campo Amor. Y entonces ahí esa relación entre lo que lle el baile del Campo Amor y los bailes que se hacían en centros como pueda ser más cultos dentro del mundo proletario, pues en realidad cuando entrosiaven, no entrosiaven a la manera de les mascaraes populares, sino de les mascaraes más aburguesaes. Y es decir, que aparecían estos otros personajes como el Pierrot, como que en el fondo ya veréis que ya es muy parecido a un sábano, o la Colombina, o otros personajes que aparecían también con él. Bueno, pues ahí hay un baile de carnaval. Esto es un cartón pintado por Evaristo Valle, precisamente para un cartón de carnaval, un encargo, para un abanico. Y veis a la izquierda lo que lleva la mascarada de los picornios, que lleva un poco la mascarada popular, y a la derecha la del baile burgués, y por el medio estaba ahí antroseando un poco el diario, mal metido. Todo esto hasta la época de la República, y ya la Iglesia ya quería poner coto a los carnavales, ya periódicamente intentaba poner coto a ellos, pero en este caso el Ministerio de la Gobernación prohíbe los carnavales. Prohíbe los carnavales totalmente, no exactamente. Los bailes burgueses fueron tolerados. O sea, mantuviéronse los bailes burgueses con la condición de no poner la máscara, pero también prohibidos los mascaraes populares. Y después ya vino la recuperación de los años 80, donde se recuperó el antrosio. Yo participé con el Grupo Abra en la recuperación de lo que se llamó el antrosio. Estuvimos pintando cares en el Fontán, en aquel momento, 1980, que se trataba de democratizar la ciudad. Pero aunque se empleaba la palabra antrosio, en el fondo lo que se recuperaba ya era un carnaval. Y lo que os pasó a los carnavales de Sisión o de Avilés, etc., y es que sí, recuperaron la palabra antrosio, pero no recuperaron las tradiciones populares que llenen desde el antrosio, los verdaderos del antrosio. Hay influencias de los carnavales pues brasileiros, o lo que llenan los de Cádiz o de otros sitios, ¿no? En 1928 pinta Evaristo Valle la Carnavalada de Oviedo. En 1928, y es muy interesante este cuadro, que lo podéis ver en el Museo de Bellas Artes. Como veis, el museo tiene mucha importancia para el Antrosio Carballón. Y tiene tanta importancia que la investigación que yo estoy haciendo y que esto, en realidad, inspiróse precisamente en unos carnavales, en unos mascaraes que se hacían en esta misma zona donde estamos, en la parte del Postigo. Porque, como decíamos, seguían haciéndose en los barrios bajos de las ciudades, y entonces uno de ellos era este. En esta zona, además, y donde está la casona de la Regla. Y la casona de la Regla, curiosamente, era la casona de la familia de Torner. Y sabemos que Evaristo Valle y Torner eran amigos y además participaban en una tertulia que se hacía en el Café Español, en la calle Cima de Villa, donde venía siempre de Sisión y de otros lugares. Entonces, bueno, este hay un boceto para ese que se conserva en una familia que llega a Cienfuegos Jovellanos y apareció en la Gran Enciclopedia Asturiana, representado, pero ves claramente cómo llega la casona. Y este y otro de los bocetos.
donde también hay esa representación que parecen sábanos y la silueta de la catedral. Esta es la silueta que pinta realmente, o la que tiene, porque claro, él, hay que entender que Evaristo Valle nunca pinta del natural, sino que pinta siempre de memoria, que recrea las cosas que vio en algún momento. Entonces, esta es la silueta, y veis la casona de las Renas de los años 70, y veis un poco lo que es la silueta de la catedral y el caserío de la ciudad. Esto es una recreación que hicimos. Y aquí tenemos entonces un poco lo que serían los mascaritos de Oviedo. Lo primero hay que hablar del nombre de los mascaritos. Nosotros cuando empezamos a recoger un poco, lo poco que pudimos saber de memoria oral, una de las personas a las que hay que rendir homenaje es el abuelo de Xiel Díaz, que además es de familia Lambás, y que nos contó, por ejemplo, cómo se llamaban mascaritos, y eso es un nombre que lo confirmó mucha gente. Además, recordaba cómo ya en los años 40, es decir, aunque estaba prohibido por el franquismo, no desapareció totalmente, sino que desapareció en parte. Entonces, como él, siendo un neno de unos 7, 8 años, formó parte de una de estas comparses de Antrosio y desde Santa Marina de Piedramuelle, pues vaciaba a toda la rodanada, andaban corriendo el Antrosio en un carro, con unos cuantos collacios y tal, y iban a picar en las casas a que ellos dieran, pues eso, decía que ellos daban fariñas y otras cosas que para aquella época parece que quitaron mucho la fama. Bien, entonces, y preguntaba yo, bueno, ¿y cómo no estaba prohibido? Sí, si nos pillaban también no son esos hostias y tal, ¿cómo os arreglabais? Mandábamos solo por delante, para ver si estaba todo despejado. Y cómo a Oviedo no vaciaban, solo llegaban hasta la Plaza Toros. Más allá no se atrevían a pasar. Y esto es uno de los testimonios que tenemos recogido de lo que eran los mascaritos de Oviedo. Personajes importantes. Tenemos un personaje fundamental que era Destrofona. La Destrofona no es solo un personaje típico solo de Oviedo o de Asturias, era un personaje muy conocido en lo que eran les mascaradas y carnavales populares. Y además era muy popular en Madrid. Hay una interesante relación entre la carnavalada de Oviedo y los carnavales de Madrid, porque hay una relación de ida y vuelta, de siempre que marchaba y volvía, y probablemente la influencia que había de la migración a Madrid es importante en Oviedo. Bueno, pues, y al revés. Toda la Destrofona es siempre un paisano antrosiado de mujer. Nunca hay una mujer. Eso ya era clave, porque es un personaje además que es un putón, que siempre está provocando, que siempre está tratando de cortesear a los paisanos. Con lo cual, claro, en esa situación, que se te cuelga del brazo, que no sé qué, que te trata de llevar al huerto, de tal, pues claro, hay un momento en el que hay un tira y afloja, de quiero, no quiero, de que me estás provocando, etc. Porque además hay que entender que en el tiempo de Antrosio todos los permitidos, con 3 días de permiso. Bueno, llámase también Destrofona, porque al igual que otros personajes como la Basoria, etc., esa escoba es una escoba que barre al revés, que barre el polvo para contra la siente. Que otra de las cosas que hacían era lo que se llamaba la cacharrada, tiraba cacharros llenos de eso, armándose a él. Y es decir, que todo esto forma parte de un personaje que es exactamente el más
el travestí mayor de la antrosi. Es ahí un poco la historia que tiene este personaje de la destrozona. Pues también lo pinta Evaristo Valle. Evaristo Valle pinta esta guapísima destrozona que es Cipriano el Hojalatero, un paisanón que de pronto, con ese bigotón que gasta, etcétera, se monta toda esta comedia y entonces está haciendo ahí esa figura de la destrozona. Y también el escultor candasín, Antón, tiene esta figura que se llama Antrosiando, donde se ve la destrozona, claramente un paisano, veis el tamaño, veis además los tetes caídes, etcétera, pero a veces venía el home de la destrozona, a veces hacían comedia, de manera que igual era una pareja y salían antroseados invirtiendo los géneros, él como ella como él. Entonces es allí un poco la figura de la destrozona o el home de la destrozona. Otro personaje importante, probablemente de lo más ancestral de todos, son los sábanos. Los sábanos son personajes que ya aparecen en los mascaraes populares y en los mascaraes rurales, pero también en los urbanes. Los sábanos llevan un elemento fundamental que es el picornio. Ese picoreto, que lleva el elemento clave, también Evaristo Valle los pinta, mascarada en el campo, ese picornio que lleva un picoreto de cartón que está revestido y a veces adornado con rosetes o cintes, etcétera, siempre de siena, porque eso de los cintes de seda, eso es una cosa muy moderna y además muy cara para la época, ¿no? Vemos también, por ejemplo, cómo Solana pinta estos personajes con los picornios y con les ropes blanques o les ropes de cama, porque antrosiaban con les sábanes, les mantes, los cobertores de cama. Estos personajes también son los que más influencia en esta mascarada popular y urbana sufren porque se contaminen con un personaje que ya el Pierrot o el Pierrot, que viste de blanco y tiene también pico. Aquí tenemos unos que están antroseando con los pijames de cama, ¿no? Pero tenemos también aquí en Cabranes, por ejemplo, en los años 50, claro, prohibido por franquismo, pero hay una mascarada, y cómo ahí aparece claramente el personaje del picornio. Bueno, estos serían los de los... Nosotros tenemos recuperados dos tipos, uno con les sábanes, otro con les mantes. Faltanos hacer una con una colcha, cuando encontremos una colcha. Bueno, pues otros personajes, los taparrastros. Cuando yo empecé a investigar sobre esto, todos los libros y todo falaban. La mascarada de Oviedo tiene un personaje que lleva destrozona y también hay los zaparrastros. Y citen ahí zaparrastros. Y como se citen unos a otros, no se sabía más de él. A día de hoy poco más se sabe del tema. Pero la palabra zaparrastro, que además ye asimilado a zamarrón, pues está también zaparrastrón, etcétera, está también muy popularizado en Asturias. Y también asimílase perfectamente a estos personajes que son personajes zaparrastros, pero de monte, y sobre todo en la característica que tienen, ya que son los que emplean los cencerros, lo que es el collarón de los bajes, del collarón de los güeyes, que lo ponen o a la cintura o al cuello, etcétera, para armar el xiareo. Estos personajes en la montaña o en los mascaraes rurales emplean pellellos. En los mascaraes urbanes, como les tiene aquí estudiáis Luis Argüelles, pues no, emplease el saco patates, saco tal, y era el elemento que sustituye a lo que seguramente antiguamente fue una pellella, ¿no? Bueno, pues el saco va a emplearse perfectamente para todo eso y a veces con sombreros, con otros elementos. Aquí está un cuadro también de
de Luis Argüelles, muy guapo, porque además lo llama mascaritos. Y veis ahí claramente cómo aparecen estos con pellejos de ovella, parecidos a los que puedan llevar los sidros, pero aparecen también con los elementos estos de los cencerros. Eso. Nosotros no sabemos si llevaban cuernos o no, y como no lo sabemos, pues ponémoslos de poner y quitar. Llévenlos, pero sáquenlos, métenlos, etcétera, y dan juego para la comedia, pero no exactamente, porque no sabemos si los llevan puestos. Pero sí, como se los ponen unos a otros, siempre acaben sacándolos en la comedia. Bueno, un personaje fundamental que ya está citado en aquella cita del Corpus del siglo XVII, que es la Rollona y el Neño de la Rollona. La primera vez que yo sentí hablar de ello, decía, ¿qué será esto del Neño de la Rollona? Perdón. Del Neño de la Rollona, hasta que descubrí el Capricho 4 de Goya. Claro, estamos hablando del siglo, de este siglo de Goya, que lle el siglo XIX, o sea, 18-19, la transición de uno a otro, ¿no? Bueno, pues este ya va a ser el de la Rollona y representa un neño de la Rollona con traje de cristianar, que además lo lleva, en este caso la Rollona, que lleva la madre cría, la Rollona era la madre teta, el que llevaba la teta, pero en este caso está representado lo que lleva un criado. Y una gracia que fae Goya, que fae a la aristocracia. Esa aristocracia que tenía que llevar a donde quiera que vaya, tenía que ir con un criado, porque no sabían ni ponerse, ni vestirse, ni calzarse, ni comer, si no era con la ayuda de una ayuda de cámara de un criado. Bueno, pues eso es el de la Rollona de Goya. Aquí tenemos una madre cría, que eran muy famosos les asturianes y les pasieres, y la evolución de este personaje. En el siglo XIX y sobre todo a primeros del XX aparecen los coches de cría, los coches de crío, ¿no? Los coches de ruedas y el crío. Bueno, pues resulta que una de esas carrozas, en este caso de Avilés, del siglo XX, en Avilés aparece un desfile de Antrosio, donde aparece como Sigantona la Rollona, como neñas de la Rollona van un montón de señoritas antrosiadas de neñas y tira de ese carro un perro. Y en Uvieu también. En Uvieu, en 1915, este mismo año, en esa exposición que después de esa exposición que hubo de Uvieu en la memoria del Banco Sabadell, pues ocurrió que familias de Uvieu empezaron a rebuscar lo que tenían por casa y están apareciendo semelles muy curiosas, como esta, que lleva una carroza de carnaval claramente que quiere imitar un gran coche de crío, con neñes de la Rollona y tan en lo que lleva el hospital, antiguo hospital, que lleva el hospital psiquiátrico que estaba no donde la Cadellada, sino donde está ahora la Plaza España. En esa zona de ahí, pues están ahí antrosianos. Este suego ya era muy típico, incluso hubo zarzuelas sobre ello, con los soldados y el tema de las niñeres. Y aquí tenemos en Madrid, ya digo que la relación con Madrid era muy interesante, porque el centro asturiano de Madrid siempre concurría a hacía bailes de carnaval, hacía bailes de piñata para los críos, ganaba siempre los concursos de carroces con hórreos y con cosas de estos. Y además aquí tenemos algo muy interesante. Uno de los premios de 1917 tenemos 2 vestidos de asturiano. ¿Y qué tenemos al lado? Pues tenemos la parella que lleva la Rollona, el soldado y el coche con el neño de la Rollona. Entonces, esa parella lleva la que lleva muy típica. Esclarecióseme aquí una muy interesante, pero ya os la cuento, que Rambal, en Sisión, tiene un cuadro que si queréis, tengo en la otra semella que quité semelles y desapareció, pero tengo uno que lleva Rambal antrosiado de Rollona y la madre de Rambal antrosiada del leño de la Rollona. Y están posando, contélo a Rodrigo Cuevas el otro día. Entonces, esta parella es muy interesante porque ya que el ama de cría y un paisano antrosia habitualmente con un soldado,
y con el leño de la rollona. Entonces, a veces, esa parella, o ese trío, a veces, facían los 3 paisanos. Outra moi típica, na presentación, falaba dos yuques de la importancia del oso. El oso como elemento simbólico del invierno, estos son mascaraes de invierno, tal, sí. Eso y el oso en los mascaraes ancestrales. El oso de Salcedo, por ejemplo, que tiene una matanza ritual del oso, el oso que lleven los Zalpanzari y tal, de vascos y tal, que lo lleven ahí preso y no sé qué, en Ugases del Monte. Esos son esos mascaraes. Pero en Uvieu estamos hablando de una mascarada ya muy influenciada por otro tipo de elementos. ¿Qué es lo que influye en Uvieu especialmente? Pues influyen los cíngaros, que venían ya en el siglo XIX y venían con un oso de verdad a hacer la danza del oso. La famosa danza del oso que hay en la música de gaita, ¿no? También los pinta Baristo Valle, a veces hacían con un tubo o con un vaso, hacían antroseaban con pellejos, etc. Esta es la mascarada de los osos de Baristo Valle. Pero recientemente apareció esta semella guapísima de la calle Santa Susana, donde están unos cíngaros con el oso. Y esto ya en 1909. Unos cíngaros con el oso. Fijaos bien en esta semella, donde además se ve claramente las clases sociales, que no se mezclen. Miráis los guajes de la izquierda y los guajes de la derecha. O sea, y es curioso cómo todos van a verlo, aunque mantienen un yao o el otro yao del mundo. O sea, que eso es una cosa muy curiosa, como que a pesar de todo sigue habiendo clases. Y esto es Modesto Montoto, una vez más, en Piloña. Por eso yo alguna vez cuento que estoy recuperando lo de Uvieu, pero que mi mamá llega de Piloña y además hay cantidad de datos de los mascaraes de Piloña con semelles de Modesto Montoto. Bueno, pues Modesto Montoto, ¿qué está pintando aquí? Un antrosio en Piloña, en Villamayor. ¿Y qué personajes vemos ahí? No sé si los veis ahí. Pues tenemos el amo, el oso está fecho, ¿veislo? Ese aquí, ¿no? Ahí, el oso aquí, el amo, y allá hay otro personaje también antroseado, etc. Bueno, pues ese personaje del oso, ¿con qué se hacía? Con sacos y un poco pellejos, con sacos, allá vemos una especie de cardoso, una dona, con una cesta, etc. Y vemos una serie de personajes antroseados. Bueno, pues veis un poco lo que era este otro personaje que compártese con muchos otros de la mascarada, de mascaraes asturianes, y el viejo y la vieja. Acaba de llegar el siglo. Bueno, pues el viejo y la vieja y el personaje claro de los siglos de Valdesoto, los siglos de Valdesoto, pero el viejo y la vieja formaban parte clave de estos mascaraes de invierno que vienen de los mosigandos y comedias que se representaban. Nosotros tenemos representado al viejo y la vieja de una característica muy curiosa también, porque queremos que el viejo sea un viejo republicano y ateo, y la vieja y una vieja beata y un poco de derechas. Y entonces, claro, y el mundo que se lleve un poco a matar, ¿no? Otro personaje al que habrá que sacar este año, si podemos llegar con bien y vivos a la mascarada, pues habrá que sacar más partido, y el médico. El médico y un personaje, el médico, el boticario, los personajes estos que quieren, los que hacían la comedia de sacarles mueles, de dar gotes, cúralo todo, de todo esto, había un poco ese tipo de comedias. Aquí tenemos en los aguinaldeiros de San Xoán de Villamañada, que saldrán este domingo próximo, el 26, pues están ahí con botes de coñac. Bueno, otro personaje importante, otros personajes son la pareja que serían el galán y la madama. El galán y la madama son otros personajes travestidos. La madama ya es siempre un paisano, y el galán solía ser una mujer. Claro, a veces en las comedias
de populares, en lo que eran les comedias de rurales, les mujeres participaban menos, y eran les que facían pues los frisuelos, el tema de la comida, del otro, y participaban menos y solo antroxaban los paisanos. Incluso hay teorías de que ancestralmente solamente antroxaban paisanos. Sin embargo, esto es una mascarada urbana, y aquí hay una importancia enorme de una serie de mujeres que participen muy activamente en la cosa. ¿Quiénes son? Les modistes, les criáis de servir, les obreres, por supuesto. O sea, todo esto son siente bastante activo, y además que durante esos 3 días, precisamente, uno de sus empeños ya antroxiar de paisano. Antroxiaban. Esta es una semilla de las que últimamente estamos recopilando en Mazcaritos. Pues este 3 galanes de un carnaval de Oviedo en 1915. La semilla de un fotógrafo de la calle Fruela. Esa tenemos en el archivo. Bueno, pues esto el personaje del galán, pero además aparece una influencia que va a tener importancia también en el antrosio, los antrosios, que el charlot, también decimos charlotadas. Bueno, pues resulta que el charlot, a través del cine, sabemos que el cine, como el cine Fandiño y otros cines que hubo en Oviedo, tuvo una importancia enorme, y estos personajes que hacían imitación de charlot y hacían comedia a la manera de charlot, pues entonces tuvieron una importancia grande en Oviedo. Bueno, aquí tenemos el galán y la madama en Oviedo. Esta es una ciudad clerical, y entonces, como no, los personajes del cura, del obispo, etcétera, pues son caricaturizados. El cura siempre un personaje, pues que se caricaturizaba no solamente de los enemigos de la religión, sino que a veces entre los mismos, pensemos que algunos de los estudiantes hieren del seminario, o habían estado en el seminario, o tal, es decir, en la cercanía de los curas, hacían esa risión del propio tal, o los escolinos de las escolanías, como la escolanía de San Salvador, de la catedral, hacían risión, porque sabemos que, por ejemplo, el tema del obispín y otra mascarada que se perdió en Oviedo, y recuperaban o antroxiaban haciendo la figura de un obispo. Bueno, pues y el cura que tenemos bendiciendo con este hisopo que lleva la vacinilla y la escoba albahaca. Bueno, el diaño, un personaje que además compartimos con otros mascaráis. En este mascaráis, el diaño colorado, ese diaño que aparece representado en la mascarada de Carnaval de Oviedo de Evaristo Valle, y un personaje que está, por ejemplo, en esta de Solana, más bien un botarga, un personaje que un diaño que fai diablures, no un personaje casi amable, casi como un trasgo, haciendo trastaes, etc. Es decir, que no hay tanto la idea del diablo terrorífico, terror, sino que ese diaño domesticado, que el que asemellase más a la figura del bufón que a la del eso. Y fai un poco parella, como veis, con el cura. Personajes fundamentales en los mascaráis de Oviedo son los soldados. Esta es una ciudad que tenía fábrica de armas, que tenía cuarteles, y además los uniformes militares no solamente estaban ahí, estaban en los rastros, estaban la ropa de militar, llevaban la para casa a veces cuando se licenciaban. Entonces, una ropa muy afalladiza para antroxiar. Y esta comedia no solo la hacían con el uniforme real, que aquí, el que nosotros recuperamos, el del Regimiento del Príncipe de los años 20, sino que a veces con esa ropa hacían también el zuavo. Y el zuavo un soldado antroxiado a la turca. Esa idea de antroxiar a la turca, bien ya de esos mascaráis ancestrales del siglo XVII.
porque ya Tirso de Avilés, de aquellas mascaradas que se hacían en los regocijos que os conté al principio, pues también antrosiaban a la turba. Y de ahí viene un poco eso. Allí fue famoso en esos años guerras, como la guerra de Crimea, etcétera, y aparecen ejércitos con la figura del fuego. Pues esto que lle a partir de ropa militar, pero da ahí un toque de turco, pues entonces lle la idea. Este lle un soldado real del regimiento del Príncipe. Y también quiero hablar de la importancia que tuvo la banda de música del regimiento del Príncipe para lo que lle la comedia del Antrosio. Porque la comedia del Antrosio, el Antrosio vieu lle cantarín, tiene un elemento fundamental. Lle cantarín tiene elementos muy zarzuleros y tiene elementos también muy de lo que lle los elementos de la banda de música militar, la casia o los elementos estos. Bueno, pues ya que, claro, la banda del regimiento del Príncipe salía todos los domingos de sol y fiestas de guarda a animar las calles. Y el kiosco La Música, los primeros músicos que tocaron antes de haber banda municipal en Uvieu, pues era la banda del regimiento. Entonces ahí lo tenemos, no en el Fontán, sino que esto es la plaza de la Catedral Antigua, y también una vez más Modesto Montoto pinta lo que es la banda del regimiento del Príncipe. Esto es muy interesante porque es Ruth Matilde Anderson, una americana que vino comisionada en los años 20, comisionada por el Instituto Hispano de Nueva York a recoger temas de tradición cultural española. Y entonces vinieron por muchas zonas de España, Asturias, Galicia, Extremadura, tal. Y aquí tuvo precisamente los días del Antrosio, los días de carnaval, y sacó algunas cosas. Estoy en una taberna en la calle Sobellanos, en Chile, donde están una serie de soldados que no sabemos si estaban de permiso o si están antrosiados. Porque lo curioso es que yo tengo recogidos muchos elementos de otros lugares, Barcelona, otros sitios, de gente antrosiada, y tan antrosiados que no los distingues de soldados reales, porque antrosiaban con toda la ropa militar, tal cual. Entonces, bueno, pues ahí están limpiándose los botes, etcétera, en una taberna. Fermín Canella habla de cómo ya en el siglo XIX los estudiantes de la universidad habían montado la estudiantina. Y entonces empezó a hacerse un poco esos tunes, empezaron a eso. Pero la figura del tuno no es tanto esto que conocemos ahora, esta tuna tan elegante y tan aquello y tan facha como la conocemos, sino que era la figura del sopista, la figura del estudiante borracho, con, en fin, tal, y que tenía una comedia permanente de por vida, ¿no? Bueno, ahí hay una semella también, un tuno sopista de Ramón Duarte, también hubo en 1903. Y también esta otra de Piloña, del 26, donde se ve una estudiantina con ese aparato hecho con botellas de sidra, como veis, una especie de xilófono hecho con botellas, ¿no? Y por cierto, claramente en tiempo de Antrosio, porque aquí podéis ver una figura, ¿la veis? Aquí a la derecha, que es una figura antrosiana. Bueno, pues los estudiantines hicieronse muy famosos en esa época. Al mando de toda esta comparsa siempre iba un capitán de comparsa. La palabra capitán de comparsa no tiene esa forma militar, ese elemento de que el que guía, el que manda. Habitualmente estos comparses a veces estaban hechos por guajes, y entonces mandaba el mayor o tal. Contábame Gino cuando nos entrevistamos y tal, que él había críos como de 12 años que eran los que mandaban, pues llamaban el mandón, tal. Pero la palabra capitán, a veces, ellos, toda la comparsa esta va en grupo como si fuera una reciella, como si fuera un ganado, van como el ganado, van en grupo. Y entonces hay una palabra muy interesante cuando se pone el cencerro a una vaca, y la vaca que guía, llámase la vaca capitán.
Entonces, de alguna manera, la palabra capitán de comparsa, que nosotros lo antrosiamos un poco como un guirrio, pero también con una guerrera militar, tiene esa doble característica, un poco militar, porque entendemos que lle tal, pero también el tema de que lle el cabezalero y por lo tanto también la vaca cabezalera, el güey cabezalero, el que ría. Acordáis de que en aquel antrosio del corpus habría un güey, habría un toro o un güey, habría la marcha. Bueno, pues este lle un poco la figura que abre la comparsa. Aquí lo tenemos haciendo una historia que llega de plantar la vieja. En Uvieu sabemos que se plantaba la vieja. La vieja lleva una figura, una personificación del invierno. Y nosotros casi de casualidad atopamos una cabeza de caballo a tiempo de hacer el antrosio y curiosamente resulta que la relación que aparece muy curiosa, porque nos pregunten siempre que cómo fue aquello, como tal, y la relación que aparece muy interesante y precisamente con la gomía que en muchos mascaraes de Lleón, etcétera, está presente, y entonces aparece un poco esa figura de la vieja con eso. Bueno, por cierto, para el próximo antrosio necesitamos una cabeza de caballo, porque quemaron la última que teníamos y estamos detrás de ella a ver si conseguimos una para este año. Bueno, a estas mascaraes se une un poco un personaje que ya el ciego, porque los ciegos, igual que tenemos estos personajes que hieren los cíngaros, como el oso, que se asimilen, entonces son personajes que están en los mercados, y entonces asimílense al antrosio. Entonces hay unos personajes, como los ciegos, que asimilense al antrosio, toquen les coples famosos del antrosio del año, venden esos coples. Entonces, los ciegos siempre tienen que ver con el antrosio. A veces hay personajes que queden asimilados a ello como personaje de comedia, pero lo interesante es también el tema del ciego con la zanfona. Aquí nosotros tenemos una pareja con ciego y ciega, aquí está con bombo, que lo pinta, pero la semilla de Baltasar Cue, y entonces vamos a tratar pues les zanfones son muy repugnantes. Sufren con la temperatura, con el agua, con todo. Atiendan bien, señores, y presten atención, que cambiamos les coples, van a políticos fartones, la mano en el bastón, corrieron los millones, metieronlo al bolsón. De ratos y ladrones tenemos colección, desahucien a los pobres, no ponen solución. Los ricos son más ricos, los pobres son, ellos importa un bicho, si morren no son. Si esto de lo alcanciego que tienen el pancho, millones tienen de ellos, miramos la canción. Estos
coples, como esta que acabáis de ver, que tienen siempre que ver con cosas de la actualidad, hicieronse famosísimas en Oviedo, hasta el punto que tenemos una reliquia importante, que son les coples del Coque. Les coples del Coque, estos que cantó y popularizó Jerónimo Granda, son de Oviedo. El Coque era un personaje que también pedía, tocaba la guitarra, formaba parte de una murga, la murga de cazadores, que ya está, y parece ser que ya este personaje de aquí, el que está tocando la guitarra, el que está sentado, tocando la guitarra, el Coque pedía limosna y vendía coples. Bueno, pues recientemente acabo de encontrar una de esas coples del Coque, probablemente una reedición, porque ya pon algunas coplas del Coque, típicamente obetenses. Normalmente el Coque no les vendería así, debe ser una reedición. Pero quiero decir que me interesó mucho el ver algunas de estas coplas, que algunas no están recogidas por Jerónimo Granda, que aparecieron recientemente. Entonces, estos coples del Coque hicieronse muy famosos, entre ellas una que era la del Panzudo. La del Panzudo, el Panzudo era un personaje zapatero que era conocido en Oviedo. Claro, estas comedias de escarnio siempre sacaban un poco la comedia al que bueno, conocía la gente y demás, entonces, eso. Y del momento. Entonces, fala del aviador Garnier. Garnier era un personaje que en los años 1911 hacía demostraciones de aviación con estos primeros aparatos tipo de Wright. Bueno, pues vino por todo el norte de España y entonces primero actuó en 1910 en Sisión, al año siguiente en Oviedo. Entonces, en Oviedo hay una copla famosa que no es políticamente muy correcta ahora, pero que cuando Garnier subía y daba vueltas a la ciudad y subía al asiente, y entonces pagaban y tal, y subía, daba ellos una vuelta, como a los barraques, ¿no? Y aterrizaban en el campo de maniobras y en otros sitios donde hacían la historia. Y entonces ahí la mujer del Panzudo subió al avión y entonces el cantar decía que el Panzudo dende abaixo dice a Monsieur Garnier: doite la zapatería si me mates la mujer. Si me tiras la mujer. Que un doble sentido. ¿No? Que tenía me tires la mujer. Debiendo llegarse bastante mal, ¿eh? Bueno, esa es un poco la historia. Estos coples, a su vez, como veis, vendenles los ciegos. Este un vendedor de coples, pericón de los repertorios, también pintado por Modesto Montoto de Piloña, que es todo un personaje, y es de 1915. Y a su vez, lo que son les bandines, estos bandines que andaban por las romerías, por no sé qué, esos bandines antrosi. Hoy tenemos a veces los músicos que van con les comedias y con los siglos, con los races, con tal, van ahí pues una parella de gaita, tambor, etc. Con los comedias. Así no era, pero a veces antrosiaba la propia bandina. Estos son los quirotelgos de Castropol que antrosi en palantrosi. Entonces, era importante que en estas comedias urbanas la banda no va de asturiano, sino que antrosi también. A veces haciéndose también cosios, mancos, un poco con esa idea. En Oviedo, estos años, últimamente aparecieron algunos semillas interesantes que os traigo aquí para que veáis la importancia que tenía en Oviedo este antrosi. El carnaval burgués tenía tanta importancia en Oviedo que veis aquí en los años 20, en el Correo de Asturias de 1915, fala como habían todos los carroces que pasaban ahí por el antrosio, pues venían, curiosamente, armábense donde la Estación del Norte, que es como una especie de rito que se hizo toda la vida, que siempre todo se arma en la Estación del Norte y siguió haciéndose aquí. Bueno, pues aquí, en esos años, salían los carroces de carnaval y veis la cantidad de gente y además de carroces que se estaban armando ahí. Bueno, ese carnaval de los burgueses, por ejemplo,
está en esta semilla de la casete, que hubo una semilla muy guapa en una exposición muy guapa en Sisión recientemente. Pues estoy ya en la calle La Rúa, en 1898. Y aunque se hubiera perdido ese año la guerra de Cuba, no sé si se fue después del Antrosio, pero la gente estaba disfrutando mucho. Y veis una de las características que lleva serpentines. Entonces, cuando nosotros vemos el Día de América en Asturias, hay que entender que el Día de América en Asturias y en realidad una recreación que fai Alfonso y se fai en época de Franco. En época de Franco, prohibidos los carnavales, aparecen en algunos sitios donde había muchísima afición, como por ejemplo los carnavales de Cádiz, siguen celebrándose con otro nombre. Por ejemplo, en Cádiz llamáronse fiestas típicas. Y aquí, influenciados por los indianos y con esa idea genial de Alfonso, etcétera, del Día de América en Asturias, pues recupérase como carroces, pero en realidad está recuperando esa vieja tradición de los carroces del Antrosio. Y de serpentines y todo el tinglado. Bueno, aquí estas familias que, como veis, antrosiaban con la ropa que tenían vieja y ponían toda esa serie de elementos haciendo eso. O les que pinta, o los que la fotografía, Ruth Matilda Anderson, que lle los guajes de un colegio, con una comparsa que habían montado, con la música ratonera de toda clase de aparatos y trastos para hacer ruido. Pues ahí los tenemos, básicamente pintándose todos, entafarrándose la cara con corcho quemado, y poniendo sombreros y otros elementos, ¿no? Pero como veis, basado en eso. Otro personaje que aparece ahí, muy interesante, y el vendedor de plumeros, Palantrosio. Este vendedor de plumeros tiene a mí intrigado, porque tiene estas cosas que dice Ruth Matilde antes, vendedor de plumeros, Palantrosio. Bueno, pues tiene tantos que quiere decirse que, oye, que los vendía, que había petición de ellos. Y además son claramente de carnaval, porque no son, veis que están forrados como de colores, con esos tintes, etc. Esos plumeros son, de alguna manera, una evolución de la escoba de la destrozona y de otros plumeros que tienen que ver con la historia del barrer y del echar polvo al asiente y de cosas de estas, ¿no? Entonces, es allí un poco la evolución que tenemos. Bueno, estamos ya acabando, pero sobre todo es importante que nos demos cuenta que el Ubieu ya ha desaparecido prácticamente hasta el tiempo del Antrosio. El tiempo del Antrosio es un tiempo que además es siempre un tiempo que se mide por la lluna. O sea, es la lluna la que mide primero la cuaresma, o cuando cae la cuaresma, a partir del domingo de Pascua, que llega a hacer la Semana Santa, 7 semanas atrás, y les queda el miércoles de ceniza, y entonces en esos días son los días que va a coincidir el Antrosio. Entonces es una fiesta siempre movible, porque depende de dónde caiga la luna ese año, pues entonces, son fiestas, cuando hablamos de todo esto, y es muy importante porque partimos de un calendario ancestral que ya era lunar, y que el calendario suriano y demás son calendarios solares. Entonces, estos elementos lunares son fundamentales para entenderlo. Aquí está la vieja, que llega que marca el inicio de esa primavera, de ese tiempo en el que pasó el invierno y empieza en el Antrosio a remoficar la primavera, ¿no? Les comadres, la fiesta de les comadres que conocemos en Siero y en Sisión, también tenía tradición en Ubieu, esa fiesta que también pinta Evaristo Valle, y hay un elemento característico, tan característico del Antrosio de Ubieu, que era el pelego. Sabemos que estos mascaraes y demás iban siempre con un muñeco, con un pelele. Eso tenemos informantes, y además que incluso pertenecen a la nuestra mascarada, que ya de críos andaban con un pelele. O sea, iban pidiendo el aguinaldo, pero además con un pelele.
Bueno, pues estos elementos donde les comadres del antrosio mantén un pelele y además faenlo ye como el día de la venganza de la mujer de todos estos putaes que hay de xénero, entonces ese elemento ye clave y ya lo pinta el pelele de Goya manteando y tenemoslo también en lo que ye el sueves de comadres que ye el que da el inicio al antrosio y faenlo les mascarites, les mujeres del antrosio. No lo fan y ahí el ciego no tiene nada que guiar. Y entonces, este pelele, a su vez, que va a tener que ver con el suicio del año, va a tener que ver con el suicio al pelele. Esta y otra tradición que había en Ubieu, porque además en Ubieu el tema de los suicios de la audiencia siempre fueron muy notorios. Ahora mismo acabamos de tener un suicio, que es el suicio del concejal de Llanes, el que mataron uno de esos suicios criminales, y entonces siempre había algún suicio famoso que salían coples de ciegos, que tal, y formaba parte un poquitín de esta tradición. Sabemos que se plantaba la viella y puede que antiguamente se quemara la viella, pero ya en el siglo XIX se introduce de manera muy fuerte en Ubieu el entierro de sardina. El entierro de sardina y foriata, y es una tradición que viene un poco de Madrid, pero se introduce muy fuertemente. Y sabemos que ese día del entierro de sardina era cuando se juntaba en Ubieu el antrosio popular y el antrosio y el carnaval burgués. Les llorones del antrosio, y cuando creíamos que nosotros ya habíamos acabado con el tiempo del antrosio, que además tratamos de correr el antrosio 4 días seguidos, que ya hay mucho correr, sobre todo si nos llueve, pues resulta que en Ubieu, en otros lugares, aparece una figura que lleva vieja cuaresmera. En plena cuaresma aparece una vieja, y partes en la cuaresma a veces hasta 7 semanas de cuaresma, una pata por semana. Bueno, pues en Ubieu lo que tenemos es una vieja que parte la cuaresma a la mitad. Y fálase de ello como a los 20 días contados del miércoles de ceniza, pues entonces una vieja salía del campo San Francisco, iba hasta el Carnavallón, allí poníase de parto, había un estampillo grande, y entonces aparece un poco ese elemento de la idea de la vieja del Carnavallón. Y de alguna manera una vieja de la piñata, y por eso nosotros lo tenemos asimilado también a los caramelos para los guatos, ¿no? El documento más antiguo que hay, aunque ya fala de ello Constantino Cabal, el documento más antiguo que hay de esto, y en 1873, el Faro Asturiano, cuando cuenta un poco esta historia de que partió la vieja, y cuenta un artículo que fala de cómo partió la vieja. Bueno, alarguéme bastante, pero creo que ye lo que os puedo contar de momento de lo que sabemos del antrosio de Ubieu, de esta mascarada urbana. Ye un trabajo que yo debo especialmente a un tiempo en el que Dulce de la librería Paraxuga faló conmigo, y faló también de aquella con Nacio Reguilón, para ver si recuperábamos la mascarada de Ubieu. Intentamos recuperarlo, publicamos una cosa en El Comercio y no respondió nadie aquel año. Pero a partir de ahí, eso sí, los grupos municipales hicieron un brindis al sol de que querían recuperar el antrosio popular ese año. Pero nadie más, la anécdota que yo tengo de ese año, y es que llamaronme de la TPA, una amiga además, diciendo que yo, como experto del antrosio, que apareciera allí falando del antrosio popular, cuando yo lo que respondí de aquella y perdona, del antrosio no sé nada, porque de aquella no sabíamos nada más que la mascarada de Baristo Valle, la destrozona, el zaparrastro y poco más. Ahora ya sabemos poco, pero sabemos algo más del antrosio, porque llevamos ya 10 años y llevamos 5 de existencia de que, primero, a través de Paraíso Local Creativo, va unos 5 años, yo di una charla aquí, en La Yebra, precisamente, intentando crear un grupín del antrosio, y después de 3 años de existencia de la mascarada y de un andancio por medio que nos estuvo parados y que casi nos desarma la vida,
pues entonces volvemos otra vez a tratar que, como me decía Ampás el otro día, si faremos el antrosio de este año, en fin, si podemos, ya veremos, pero estamos en ello. Es ahí un poco, si visteis alentando aquel cuadro de Díaz de Arosia, pues ahora tenemos la mascarada de Ubieu, que son los grandes y los pequeñinos, los mascarones, mascaritos y los mascarititos. Es ahí un poco la mascarada de Ubieu. Que bien de esos mascaráis, de Mosigangues, fue Mosiganga antaño y ahora sigue siendo viva. Tenemos un vídeo que vos traemos de los que Los mascaritos de Ubieu son una mascarada urbana documentada desde hace muchos años. Una comparsa que corría al antrosio siguiendo la Aguinaldo que les cae de la ciudad. Los dos antecedentes son los mascaráis de invierno y los mosigantes del Corpus del siglo XVII. Corrías el antrosio 40 días antes de Pascua, los jueves del Momartes, sábado el Pisolero, domingo Lardero, lunes Gordo y martes de antrosio. Por tradición, plantabas la vieja, surgabas el pelele, enterrabas la sardina y partías la corsa. Los millares de los mascaritos de Ubieu celebran la tradicional noche de comadres con una policía que les cae de la fiesta. Salen panderos de mar, bailando y cantando coples satíriques y manteando el pelo. Así, las comadres viven de las casas sirves pidiendo el antrosio para merienda, cantando coples de escarnio y haciendo bailes para montar la fiesta del barrio libre de la ciudad. Y una de las tradiciones festivas más clásicas de Asturias, que también documentamos muy bien. La destrozona, mascarita señora del antrosio de Ubieu, y un hombre travestido de Rusia que va corriendo a la gente a escobazos, dando gallidos, provocando con gestos y coples de escarnio a la autoridad. Remóntase al siglo XIX, torna volando desde el XXI y introduce a la ciudad. Los sábados, corren el antrosio con sábanas, cobertores o ropa blanca de cama. Lleven un picordo, gordo de pico y currado de tela, miaucantiles o flores de trapo, y caretes de pellejo o cartón. Píntalos bailando la mascarada de hielo de Evaristo Valle en 1928, y salen de ellos los informantes más viejos, el cura y el piaño colorado y un trasgo haciendo trastares. También aparece la mascarada de Ubieu de Evaristo Valle. Anda tema con cura empecatado que los consura por hacer risión de una falsa beatería. Sabemos de una mujer que antroseaba con bonete y sotana de los años 50 del siglo pasado. Mal año para el pecado. El galán y la madama. Esta pareja fue una comedia típica de les mascaráes, aguinaldos y antrosios de Asturias. La emperesilada madama y un mozo que va del brazo del galán, moza entrasietada de señorito con bombín. Les comedias y entremeses del 17 representaban estos personajes. La rollona con Meño, el soldado y el médico. La rollona y un paisano antroseado de ama de cría, que daba teta a un negro malcriado con barba de zapatos de castellano. Cortés llama a un soldado y va en la comedia del parto de la rollona, atendida por Meño. Estos personajes documentense en los mosigantes del Corpus del siglo XVII. La osa y el címbalo. El oso de las mascaráis de invierno y tradición urbana en Ubieu. En la ciudad vivió la osa Pep dando vueltas a las aulas de campo santafrancisco. Da otra vuelta con los cíngaros y baila la danza dos. Los zaparrastros son mascaritos de la zona rural del concello.
van atroceados de sacos con sombreros o capeluchos, pellenes, pardeles y cencerros que se hierven saltando y brincando papacelos sonados. O el nome parecen estar asemellados a los otros pueblos de Asturias. El cierro. Los cierros ven dientes invisibles de la historia de la ciudad. Recuellen los cantares de Antrosio y cierros de Cordero, y al son de la zanfona canten los coples del coque y otros de actualidad, recreando la tradición oral. De comparsa y el contraestandarte. La comparsa del Antrosio va al mando de un capitán mondón, vestido de blanco y gorro y pellejo, con gobierno y con casaca militar, y él quería la propina y arma la danza. El contraestandarte lleva con gran maña el estandarte y identifica la comparsa, realizando distintas coreografías. Zuavos y soldados. El zuavo, soldado vestido a la turca, al trocear con un uniforme militar y era vez en una ciudad con cuartel y fábrica de armas. La comparsa de zuavos documenta en el libro del griego de Permuta Negra. Los quintos celebraron el sol despedibles con Antrosio y aguinaldos. Los soldados deseaban a los familiares en el paseo del Cordero y era una imagen típica. La zarzuela hizo el resto. Incorpórase al Antrosio popular de griego el cielo de Teodoro. El manteo del pelele y la lanza y en tradición los mascaritos de hielo. Bueno, pues esto es todo lo que vos podemos ofrecer ahora. Si alguien tiene alguna cosa que nos queráis entrugar, alguna duda. ¿Y os queréis apuntar al próximo? ¿Eh? ¿Y os queréis apuntar al próximo este año? A ver, necesito gente. Dos, una gente de aquí de Dublín. Claro. Yo tenía intrugas. Sí. Estáis hablando de los Beises, de Santa García, del Antrosio. Y claro, dicho así, uno da la sensación de que pasaba todo el año de Polilla ahí mandándola. Y claro, chocame un poco. Que en unos sitios dais unas fechas y otros sitios otras, o en Palma de No, exactamente eso que acabas de decir. Depende. A ver. Primero, dependía seguramente de las fiestas que hubiera locales y además el enfoque que tuviera también, estoy hablando de villas, estoy hablando de villas sociales,
en el fondo que tuviera también los residuos de esas villas en que aquello se celebrara de esa manera. O sea, había una tradición local, pero sabemos que, bueno, que se celebrara o no se celebrara siempre había polémica sobre si se hacía o no se hacía, si se hacía así año, si tal, ¿no? Y después hay otra cosa que es que, claro, el tema de la fiesta en el mundo popular forma parte del trabajo. O sea, hay una cosa muy interesante que la fiesta llega como el desahogo, que tiene unos trabajos durísimos, que tiene la gente, y entonces, en el fondo, piensa que, por ejemplo, en esa mascarada de Uvieu, esos regocijos que tal, en el fondo faen los gremios. Faen los gremios, por lo tanto, son la gente que trabaja y es la que faen la fiesta. Bueno, claro, depende. Yo estoy acordándome ahora, por ejemplo, de cuando estuvimos en Portugal, fuimos a lo del festival de Mascarada Ibérica, ¿no? Pero coincidió que el barrio de Alfama estaba preparando, ¿qué fiestas son ahí? Es que tenían tenían una fiesta que estaban preparando para eso. Y era el barrio quien estaba haciéndolo, sacando allí les barres que estaban haciéndolo ahí, martillando ahí, tal, ahí eso. Lo que cuenta, y es muy interesante lo que cuenta Tirso de Avilés en esto que os conté de los regocijos del 1571, porque cuenta que eso todo preparabanlo a la vista de la gente. Y los ensayos, que hacían ensayos para ellos, decía, los ensayos pasábanlo muy bien, matábase de risa la gente viendo a aquellos personajes antrosiar y ensayar. Y por ejemplo cuenta cómo eran alfayates o eran no sé qué y salían montados a caballo. No sabían montar a caballo. Entonces claro, solo el pelo subido sin un burro y tal, no sé qué, la gente, bueno, pasábalo bien. Entonces hay un mundo popular que la fiesta, bueno, disfrútala de otra manera. Claro, estamos acostumbrados totalmente a que las fiestas ahora págales el ayuntamiento, ponles ahí tal y demás. Pero en las fiestas de San Mateo acabamos de vivir un conflicto interesante en la ciudad que es sobre si algo que tenía que ver con las asociaciones y con el mundo más popular y tal, seguía de esa manera o tenía que ver con la hostelería o tenía que ver con no sé qué. Ahora todas las fiestas tenemos las asociaciones a la hostelería, como si todo fuera exclusivamente un tema de turismo, hostelería, turismo, tal. Bueno, no era así. La fiesta no tenía esa función. O sea, la función de la fiesta, yo creo que eso daba lugar a otra conferencia, otra charla, otra reflexión. Pero la fiesta tiene una función social de cohesión social impresionante. Entonces, claro, eso se formara parte intrínseca de la vida, formaba parte de la tradición. Y evidentemente los que corrían estos folisies, por lo general, era siempre prove. Algunos eran probes de pedir, eran probes de no tener dónde caerse muertos. Pero igual era un momento de su posibilidad de hacerse personajes y protagonistas en la ciudad. Es ahí un poco la historia que te puedo contar. Que, por ejemplo, es que todavía en Llanes y por ahí, cuando preparan un ramo, empiezan a prepararlo ahora en enero. O sea, que decir que no esperan a que llegue Xunetu para hacerlo. Entonces están un día a la semana y hay una disculpa para juntarse, para no sé qué, y supongo que entonces sería lo mismo con los mosigangues, con los cambios que había que hacer y tal. Pues ya era el juntarse un día a la semana para ir saboreando la fiesta, ¿no? Para ir preparándola.
Pero yo creo que lo que preguntaba tenía más que ver con el hecho de que hay carnavales o hay antrosos en varias épocas distintas del año, Sí, eso en quería distintos decir, sí. sitios. Y que eso tiene que ver con cómo se representa en cada sitio el inicio de ese año, que unas veces es a final del año, que conocemos, otras veces es al final del invierno, ¿eh? Y también hay antrosos en algunos ritos de paso, que son esos que hablabais antes del obispín, Sí. eso que tiene que ver con ceremonias religiosas que a su vez están representando mediante un rito cristianizado otros ritos de paso, la celebración de otros ritos de paso anteriores, ¿no? Sí. Por lo tanto, hay varias épocas en el año donde hay ocasión de celebrar un antrosi y a la vez hay adaptaciones de distintas épocas que hace esa misma... Sí, y además, ya que decís eso, hay otra cosa interesante que llegue. En Oviedo, nosotros ponémonos a recuperar el antrosi en una situación muy curiosa, que se había perdido totalmente, hasta los días. Si os dais cuenta, en Oviedo ya se celebra el antrosi en plena cuaresma, fuera de tiempo, o sea, fuera de tal, se había perdido todo, y a excepción del tema hostelero. A excepción del tema hostelero, que sí, celebrase el antrosio de la hostelería, de los, en fin, de los bares o de tal, el pincho del antrosio, esos concursos que hay y tal, de todo aquello, ¿no? Bien. Pero habíase perdido todo, ¿vale? En Oviedo podrían recuperarse más fiestas de ese tipo, algunas más fáciles que otras de recuperar. Por ejemplo, sabemos que en Oviedo había tradición, al menos que sepamos, de que en estas fechas de los inocentes celebrábense, en las fechas estas de navideñas, celebraban, hay el tema de la tradición del obispín, que no la tenemos estudiada todavía. Claro, celebrar el obispín en Oviedo, yo siempre tuve mucho en foto y mucho... Tenía yo una caída para la Corrada del Obispo, que me gustaba a mí esa plaza, de dar vida a la Corrada del Obispo, pues llevamos allí la mateína, llevamos allí algunos otros elementos y tal, que yo siempre quise llevar a la Corrada del Obispo, porque siempre me pareció que era una plaza muy triste en Oviedo y que podía ser una plaza muy viva y tal, y no sé por qué estaba ahí parada, ¿no? Bien. Bueno, pues resulta que una fiesta posible sería esa. Otra que se perdió en Oviedo y es San Blas. San Blas, que la celebraban en los Pelayes y sacaban narancies, ponían allí puestos de narancies y no sé qué, y es San Blas. Pues San Blas, en la época de la Candelaria y no sé qué, San Blas tenía mucha tradición en Oviedo. Y todavía, yo no sé si son los Pelayes o son de tal, pero sacaban unos dulces o unas cosas que parece ver, pastes o eso, para la garganta y no sé qué, y pastes y tal, que tienen que ver con San Blas. Bueno, pues San Blas celebraba mucho en Oviedo. Otra posibilidad que igual tendría su sentido. Ya no te digo nada. Hay otra cosa que yo siempre tengo muchas ganas de recuperar en estos tiempos, que llegan los aguinaldos. Y siempre nos pilla el tiempo para poder celebrar aguinaldos. Que yo digo aguinaldos porque yo de niño, en este asturiano local que teníamos, yo nunca dije aguinaldos, sino aguinaldos. Entonces, el tema de recuperar aguinaldos sería interesante en Oviedo, porque yo veo, por ejemplo, que la cofradía de no sé qué saquen ahí unas historias inspiradas totalmente en San Patricio, en Nueva York y tal, como si fueran tal. No, hay unas tradiciones de otra manera, como esa que os ponía yo ahí de Modesto Montoto con los críos pidiendo el aguinaldo, y todavía de tradición de una de las cosas que más tenemos recogidos en la recuperación del antrosio, y que pedir el aguinaldo y pedir el antrosio eran la misma cosa, era la misma tradición, y salían los mismos guajes que salían al aguinaldo, salían al antrosio, porque era un momento en el que esa comparsa podía salir y podía tal. No antrosiaban exactamente igual. En el aguinaldo no antrosiaban. Viven de otra manera, o no sabemos por lo menos que antrosiaran de momento.
y otra cosa que se podía recuperar. Otra cosa que se podía recuperar, que ya lo veis, que ya que las noticias más viejas que tenemos de eso son del Corpus. Ahora, pensar lo complicado que es recuperar el Corpus en Oviedo. Recuperar el Corpus en Oviedo. Ya el libro de Celsa Valdés cuenta de todos los conflictos que tenían el Cabildo y el Cabildo con el ayuntamiento, con el concello, la ciudad y tal, por el sitio, por no sé qué, por no sé cuánto. Tuvimos un gobierno municipal anterior que deseó de ir al Corpus. No había representación en el Corpus. Y entonces armóse la de Collier. Ahora estos van totalmente entrasetados a todo aquello. Claro, la recuperación del Corpus sería muy complicada, porque sacar una tarasca, por ejemplo, tarasca sáquenla en Toledo. En Toledo, que lleva una iglesia catedral parecida a la de Oviedo, tienen ya visteis que os enseñé ahí la carroza del Corpus, o tal, tienen una tarasca, tienen gigantes, tienen tarasca, tienen todo eso, y tienen tradición de sacar eso en Corpus. En Oviedo sabemos que había danzantes del Corpus, danzantes del banco y tal. Curiosamente, otra curiosa tradición de los danzantes del Corpus en Oviedo y que lo hacía una familia de gitanos. O sea, qué curioso, que tenían una familia de gitanos. Qué guapo sería recuperar esa tradición de los danzantes del Corpus y al mejor hablar con la comunidad gitana, incorporar ahí algún elemento de estos, y tal. Bien, pero todo eso ya es realmente complicado. A nosotros ya nos cuesta un mogollón de trabajo y además bastante sufrimiento social el haber tratado de recuperar una mascarada a la manera tradicional, porque ya fuimos estigmatizados por ello, ahora mismo. Entonces, imagináis que acaba de recuperarse la muralla, acaba de limpiarse la muralla toda entera. No, quedó el cacho que tenía la iglesia. O sea, no es tan fácil el recuperar el obispín o recuperar el tema del Corpus. Pero claro que es interesante. Claro que es interesante. Bueno, pues no sé, yo recuerdo que cuando hicimos lo de la feria de muestras, que llevamos y nos invitaron a los mascaritos a la feria de muestras, proponíanme que fuera la destrozona la representativa de Oviedo, y yo decía, no, la destrozona representa el antrosi, representa el carnaval, Oviedo no, Oviedo tendrá que ser otra cosa, la que lo represente, porque la destrozona, por muy buena característica que tenga, y además sí que puede representar el mundo del travestismo de Oviedo, pero no exactamente puede representar a la ciudad. Y entonces de aquella, como querían, además ya era un segundo piso, no se veía desde abajo, hacía falta hacer una comedia tal, pues sacamos una gigantona. Y sacamos una gigantona, que la inventé y tal, que ya era Marusia la catedral. Marusia la catedral ya era una gigantona inspirada, como el elemento fundamental era la silueta de la catedral, pues estaba inspirada en la silueta de la catedral. Con una campanona, como la campana que sonaba, que curiosamente era una de esas campanas de llamar a concello, de esos compré en el Fontán, y era de los que empleaban los pregoneros. Y a su vez, al poner el nombre, yo sabía que tenía que llamarse la catedral y tal, y finalmente apareció el nombre Marusia la catedral. Bueno, pues cuando yo y conté ese nombre a Carmen Ruiz Tilde, que fue muy galante y tal, a ver todo lo que habíamos llevado a la feria, pues dice ella, sí, la Marusia la catedral la conocía yo. Decía ella, los catedralos, una familia de Ciudad Naranco, llamaban a Marusia la catedral, porque era muy alentona, muy desgarbada y muy mal encarada. Y entonces, claro, a veces inventes personajes que son reales, y no sabes por qué. Bueno, pues curiosamente ese personaje existe.
Ese personaje existe y ese personaje podría ser perfectamente una representación de los gigantes del corpus de eso. Porque además los personajes, hay una parte que pueden ser tradición histórica, sí, pero luego tú tienes que recrear siempre. Nosotros reinventamos a partir de una tradición, la que sea, pero esta ya era nuestra manera de reinventar el Antrosu. Claro que puede haber otras, y además igual hasta estaría muy bien que hubiera otras. O sea, Que debería haber más claro, comparsas. que ojalá aquí Porque el Antrosu podría haber varias Lubiel, comparsas. les mascaráis y les compases no era una para toda la ciudad. Igual cada barrio armaba una, por lo menos, cada pueblo armaba una. Entonces puede haber, lo interesante y que todos ellos se inspiren en una tradición común. Y bueno, y si no la tenemos, ya es muy complicado el que cada año intentemos rearmar. Estamos en un proceso ahora mismo muy raro, de que tuvimos la pérdida total del pavón total. El espacio donde estábamos, que era paraíso local creativo, tuvimos que desearlo. Ahora mismo pudimos salvar toda la trapería y todo esto porque lo llevamos a un local nuevo y tal, y bueno, podemos sobrevivir. Pero bueno, con toda la inseguridad del mundo para el futuro. Y después, claro, yo defenderé toda mi vida que estos procesos tienen que ser independientes de cualquier oficialismo, porque entonces al final siempre tenemos una sujeción al poder, pero a la vez tienen que tener un mínimo de comprensión por parte de la ciudad y del eso. Y yo creo que al menos en lo que vamos recorriendo y tal, hombre, lo que la gente que nos ve por los skies y no sé qué, presta. Una cosa que nunca vimos que nos tiraren piedras ni nada de eso todavía, pero bueno, hay aquello, ¿no? Contabais con Bueno, las mascaráis y les tal son de aquella manera. Entonces, bueno, el caso es que lo que esperamos de alguna manera es que todo esto sememos un poco para el futuro. Y ahora mismo pues habrá que recuperar la mascarada, rearmar la mascarada y hacer tallerinos y con eso y con críos. Pensar que además es muy importante el que rearmemos la mascarada infantil, la mascarada de los críos. Eso es lo que puedo yo contaros, ¿no? Estamos. Sí. Bueno, entonces, Vendemos también lotería de Navidad de mascaritas.